Yo soy Carmen Yo soy Cari. y juntas estamos en Cuidado. Con Cuidado. ¿Cómo has estado, Carmen? Bien, aquí, mira, pues con el fresquecito de la mañana. Ay, qué bueno, porque Sí. eso de que ya nos agarre en grabación mediodía, dos, no, 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 no. ya estamos así. Sí, Dios mío, el calor. pero bueno, por favor, ten cuidado, o sea, te recomiendo estarte hidratando constantemente Sí, porque el golpe de calor aquí en Jalisco, México está tremendo. Entonces, pues mantengámonos en lugares con sombrita, bien hidratados. sí, porque sí nos tenemos que cuidar. Al final de cuentas está todo como empezando apenas el calor, pero ya empezó intenso. Sí, Sí, muy ujú, fuerte, o sea, de un día para otro. sí. Pero, y bueno, y ahora cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué me Pues traes para platicar? fíjate que he estado como, en mi mente vienen como muchas preguntas con respecto a las familias que se reconstituyen. ¿Sí has escuchado hablar un poquito de ese Sí, cómo tema? no, de hecho, no sé si te acuerdas que ya, es que ya cumplimos más de un año grabando, o sea, quienes nos han Sí, acompañado durante más de un año, tuvimos de hecho un capítulo, si no mal recuerdo, era los tuyos, los míos y los nuestros, o algo sí, por el estilo, en donde hablábamos de esos tipos de parejas. A ver, así como para un refresh. Es cuando uno está emparejado, tuvo hijos, se separa y luego se empareja con alguien más y entonces a veces pueden existir hijos también de esa nueva relación, ¿cierto? sí, Ok, para los que no nos habían sintonizado antes, de todas maneras, esas son las familias reconstituidas, a donde existen los hijos previos, a ajá, la mejor hijos previos de la pareja y probablemente hijos nuestros de esta sí. nueva pareja. Pueden surgir nuevos hijos de esa nueva relación. ¡Ay! Sí, Y ya de por sí es como toda un reto, ¿no? Todo un reto. O sea, sí, la pareja, pero ahí contamos con algo particular porque son los hijos ya. sí. Como que se complejiza un poquito más la dinámica, en ocasiones las Sí, convivencias, ¿cómo no? en ocasiones también el ver si los hijos están de acuerdo con esa nueva pareja, como situaciones Sí, de ese tipo, ¿no? sí, O sí, sea, sí, 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 porque como sea, la ocasión pasada hablábamos de, bueno, sí, como pareja y tenemos a nuestros hijos, ¿no? A ajá, todos los hijos. Por ejemplo, tú traías dos, yo traía dos, y con la nueva pareja son dos, pues ya son seis. O sea, ¿te sí, imaginas que de repente una familia donde tú te habías te imaginado con dos hijos en tu vida, de repente ya tienes un grupo de seis? sí, 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 o sea, es como crece la familia de una forma diferente, pero también el proceso para que se dé eso es como a veces un poco complejo, de repente o sea, no sé, ¿tú qué piensas de esa parte de si los niños aceptan a la pareja o no? Porque de repente también les cuesta Sí, trabajo, claro, ¿sí? claro, por supuesto. Y tiene que ver con, digo, ahora sí que ahí te voy a platicar un poquito, sí, desde la experiencia clínica, pero también desde la experiencia en el área legal, que Ujú, también tenemos, pues hemos tenido tanto tú como yo experiencia en ese ramo. ¿Cuántas veces el pequeño o la pequeña, dependiendo la edad, e insisto, pensemos a lo mejor en un pequeño que va en el kinder, otro en la primaria, secundaria, en la prepa, no es igual, no es igual no, la experiencia de que papá o mamá se restablezca con una pareja si, si es un niño de kinder, si es un niño de primaria, de secundaria o de prepa. ¿Por qué? Porque entre más chiquitos, más necesidad tienen de mamá o papá. sí, Es decir, su propio desarrollo va a querer estar más apegado o apegada, va a sí, querer pasar más tiempo por la misma edad. claro, Entonces, si nosotros nos vamos a la cuestión de la primaria, bueno, es esperable que si hemos llevado un adecuado desarrollo y crianza con nuestros hijos, eh, estos niños ya empiecen a tener amiguitos, ¿no? Entonces ya sí, se vayan al parque o ya vayan, o sea, ya tengan un poquito más de independencia, ya no necesitan estar tanto en contacto con mamá o papá. Sin embargo, ya en la secundaria, pues ya estamos hablando de un chico o chica de 12 años, ya quiere salirse con sus amiguitos, ¿no? O claro, sea, entonces, digamos, son muy diferentes las etapas. Ahí, y digo, y qué ni hablar de alguien que ya va en la preparatoria, ¿no? O ujú, sea, ya trae su mundo, su propia novia, novio, o sea, se vive diferente. Y, y aún así, el tema muchas veces ni siquiera está en los hijos.
Sí, no. Yo, por ejemplo, te iba a preguntar, la pareja, ¿cómo se va viviendo ante esas diferentes etapas? Pues, o sea, por ejemplo, estos niños chiquititos que tienen Sí, los la de kinder etapa, que los de decíamos. kinder, Ajá. obviamente cuando el niño está chiquito y necesita más cercanía de sus papás, ahí la pareja nueva, ¿cómo vive ese tipo de circunstancias? Porque obviamente me pongo a pensar y también por la experiencia que hemos vivido, no son los mismos tiempos que se pueden dar en pareja cuando hay un niño pequeñito, cuando está un niño en primaria, de repente también eso, ¿cómo son los acuerdos o cómo sería esa parte? Porque al final de cuentas, pues obviamente como adultos, pues lo que busca la mujer o el hombre es emparejarse, ¿no? En Es algún punto. emparejarse. Ajá. Y ahí tocas algo bien importante también, porque ya habíamos hablado de los hijos y de las edades, pero si tú y yo nos vamos recordando un poco en el tiempo, ahora sí que los novios que teníamos en la universidad, y después de la universidad, pues terminabas y luego salías con alguien más, ¿no? Sí, Pero ya cuando te estableces o por X o Y ya tienes hijos o hijas, la vida te cambia, porque entonces tienes una persona o varias que dependen de ti. sí. Entonces ya no sería tan conveniente que estuviéramos cambiando tan frecuentemente de pareja. ¿Por qué? Por la estabilidad de los pequeños. Sí, que es mucho también la parte de ir viendo en pareja, o sea, cuando ya se decidieron tener una relación esos adultos, poder establecer también en qué momento será bueno, si es que la relación, me imagino, va, diríamos coloquialmente, cuajando. Ajá, Sí, cuajando, avanzando, madurando. en qué momento Ajá. es presentarles, ¿no? A la Sí, pareja, a los niños, sí, ¿sí? sí, Y a sí, partir sí. de ahí también como los espacios para la convivencia, tanto en pareja como con los niños, o los horarios de verse como pareja. Y es que ahí van, o sea, cambiamos el proceso natural o digamos cotidiano, ajá, la misma pareja es el padre o madre de mis hijos y entonces nos vamos adaptando al Sí, proceso de maduración de la familia. sí, Pero si se termina la pareja, ojo, no se termina a ser padres. Entonces, muy probablemente a esa mamá de mis hijos o a ese papá de mis hijos lo voy a seguir viendo porque tenemos un lazo interminable con sí. hijos en común. Entonces, en lugar de, sí, somos una pareja nueva, pero a la par tenemos a la ex y al ex, ¿no? Sí, claro, y que también es como esa convivencia que requieren los niños con el papá, con la mamá dependiendo, entonces, bueno, lo entiendo así como en esos lapsos de tiempo tal vez que puede convivir el niño o Ajá. la niña o el adolescente con su papá, puede darse ese tiempo de pareja. ¿Así más o Claro, menos te o sea, refieres? se puede, o sea, por supuesto que se puede, pero ojo, este tipo de parejas no son nuevas, solo ahora son más frecuentes. Ujú. Son más frecuentes porque cada vez hay más divorcios. Sin embargo, se requiere en la experiencia clínica, quienes tienen éxito en esta construcción de familia reconstituida, tienen un punto en común y es inteligencia emocional y madurez entre los integrantes de la pareja. Ok. ¿Y eso cómo es? A ver, ¿a qué voy con esto? Cuando ambas partes, cuando ambos adultos, ojo, les queda claro que no se están emparejando con un soltero o una soltera. O sea, que de entrada ya trae sus niños, ya Ujú, traen niños. Ok, entonces ambos tienen la experiencia de saber que los niños requieren tiempo, ujú. que se requiere ir a la junta de la escuela, que hay que llevarlos al fútbol, que a lo mejor un día se te enferman. Entonces, de entrada ya tienen esa experiencia de, lo que es tener hijos. Entonces, eso los hace más sensibles. Aún vamos encontrando tiempos de pareja Ok, cuando, como mejor se pueda, cuando se pueda. sí, ¿Sí? ok. Entonces, esa es una primera característica que yo he visto. Otra es, algunos deciden compartir vivienda juntos, irse a vivir juntos, ¿no? Ujú. Casados o no casados, procuran. Ahí ya es otro nivel de dificultad, es como en los clavados, ¿no? O sea, una vuelta Sí, para atrás y otra para ajá, adelante, porque además
hay que considerar las creencias, los valores, los hábitos que tienen estas dos familias y ver qué tanto son Sí, compatibles. se van empatando, ¿no? Y llegan a esos Exacto, acuerdos. exacto, pero Sí, antes de eso, el entrenamiento sería empezar a convivir por periodos cortos, luego un poquito más largos, luego un poquito más largos. ¿Por qué? Porque curiosamente los niños son los más fáciles de adaptar. sí, Entre más grandecitos, más complicados, ¿sí? O sea, pero entre más pequeños estén, más fácil se adaptan los hijos de ambas partes, ok, ¿sí? En el mejor de los casos, insisto. sí, Si llegamos a los de la secundaria, por ejemplo, primaria ujú, mayor, que ya de 8 en adelante, ya traen hábitos más establecidos por cada una de sus ujú, familias y entonces a lo mejor no comen verduras o a lo mejor no están acostumbrados a tal cosa o hay ciertas reglas de cuidado que en la otra familia no. Entonces ahí, ojo, la pareja en conjunto, esta pareja nueva que se está sí, consolidando, requiere hablar, por eso te hablaba de la inteligencia emocional, que incluye también habilidades de comunicación ok, asertiva. ujú, Y asertiva me refiero a sin imponer, a partir del diálogo de, ok, a ver, si los tuyos no comen verduras y los míos parecen conejos de tanta verdura que comen, ¿qué vamos a hacer? sí, ¿Cómo claro, sí le vamos a hacer? ajá, Y es de que se puede, se puede. Hemos tenido, tanto tú como yo, trabajo con familias reconstituidas con un proceso clínico favorable, ok. que lo han logrado, pero hay otras que no. Hay otras que no. ¿Y qué pasa con esas que no? De repente, a ver, pienso que pues sí hay que cuidar mucho. Yo siempre he priorizado como la integridad emocional de los niños, ¿sí? Como esta parte también donde se ve que realmente no embona la convivencia ya más en lo cotidiano, ya como una familia que vive en un solo Lugar. lugar, Ujú, es como decir, bueno, pues también aceptar, ¿no? claro, Que no se puede esa parte y que bueno, tal vez por su cuenta cada quien puede estar haciendo su vida, pero ciertamente no romper la pareja, pues, o sea, ah, o sea, esa es otra sí, alternativa para esa misma familia ensamblada o reconstituida, que lo coloquial, como dices, también le llaman toalla, ¿no? O sea, la pareja ah, toalla. ¿Sí la habías escuchado? no, ese no, Tú aquí, yo allá. O sea, ah, el ok, caso es a donde se mantiene la pareja, sí, ajá, pero ok, la vida familiar se convive por separado. ok, Por ejemplo, ella vive con sus hijos en un lugar, él vive con con sus sus hijos hijos, en ah, otro ok, lugar y ellos van encontrando estos espacios de convivencia y coincidencia y con los hijos en ocasiones. ok, ok. Pero eso me llama mucho la atención porque al final de cuentas es ver las posibilidades del cómo sí Claro, y no perderse en forzar las cosas de repente y que vayan a salir indirectamente afectados las personas, los niños, ¿sí? claro, claro, Y que tampoco la relación de los adultos se ve afectada, por sino supuesto. llegar como a acuerdos más sanos, más saludables. Y yo creo que hay muchas familias que sí viven así, ¿no? Como dices, Sí, tú en tú tu aquí, yo casa, yo allá. en mi casa, convivimos con los hijos, estamos al pendiente de esos temas y ya al final de cuentas, también estamos en pareja. Claro, pero y ojo, también en estas familias toalla, ajá, eh, hay algo muy peculiar. Los espacios de pareja son claros y establecidos. Ujú, ¿Por qué? Porque como cada quien tiene su dinámica familiar, pues no, o sea, de igual manera se pueden enfermar de un lado que del otro, se necesitan juntas, se necesita ir al partido, se necesitan mil cosas de los dos lados. sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es, a ver, los acuerdos de convivencia, a menos de que sea algo caótico, se cumplen. Y ahí está la confianza, y ahí está la congruencia, y ahí está un hilo de oro para un cómo sí funciona. sí, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Claro, porque si Trabajarlo, uno cumple y el otro no, sí, no va a funcionar. es el inicioso del Sí, acabose. ujú, Si nada más son tus necesidades y las mías no, no es pareja. no, Desde ujú. ahí, no es pareja. Ok, ok.
Qué fuerte, ¿no? ¡Ay! Ta- A ver, pero y yo te pregunto, en este caso, o sea, digo, porque me llama la atención esta parte de los niños. Eh, ¿Tu experiencia también te ha llevado a ver casos de chicos que también por manipulación Ujú. dicen no quiero que tengas pareja? Sí, 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 que hay muchos, pues también los mismos hijos, ¿no? Que pierden como esa parte de ver que papá o mamá es una persona también independiente, o sea, pero yo creo que eso es difícil que los niños lo entiendan en la primera infancia. En la primera infancia, Ajá, ok, sí, va, ajá. pero ya conforme van creciendo viendo con más claridad, ¿sí? Si se Cuesta lo vamos trabajo, sí, explicando. pero exactamente, pero es esa parte, pues de repente me encuentro con parejas ay, es que le presenté a mi amigo, o sea, como un amigo Para primero se lo empezar, ¿no? presenta y no está mal, pues como un primer acercamiento, Ajá, ¿no? ajá. Pero los chamacos hoy en día son bien listos. Claro. Entonces ahí como que le quieren jugar el dedo en El la boca a dedo. los niños y obviamente no, ¿sí me Ajá. explico? O sea, pero es hablarlo, comunicarlo, decirle, mira, si es mi amigo, que no sé qué, vamos a salir de repente. Y también ya cuando las cosas estén más consolidadas, hablar con claridad, ¿Qué ¿sí? sería claridad? Pues claridad es así de, oye, quiero platicar con ustedes, estoy conociendo a una persona con la cual voy a estar saliendo, conociéndonos, tal vez, si todavía la relación no está tan Consolidada. consolidada, pues sí decirle, estamos saliendo para conocernos, para ver qué va Mm, sucediendo y ver si en algún momento llegamos a ser pareja. ok. Esto no quiere decir que su papá, que él va a sustituir al lugar de su papá. También eso es bueno, Sí, por porque los niños de supuesto. repente dicen, ¿cómo? Y entonces o sea, va a querer ser mi papá, pero mi papá es mi papá, pero entran en una confusión, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es importante también aclarar, o sea, ustedes siguen viendo a papá o a mamá en el caso que sea, En el caso que sea, ajá. pero él solo va a ser como la persona con la que yo voy a estar saliendo para ver si surge una relación, ¿sí? Ok. Y es fulanito de tal o ta, o fulanita, y paso a pasito, pues como cierto tiempo volver a platicar y cómo se van sintiendo y qué les parece, o sea, tal vez no es que los niños vayan a influir en la decisión de si mamá o papá llegan a tener otra pareja, pero sí es informarles porque de repente nada más, pum, les presentan a alguien y obviamente los niños ya tuvieron una pérdida de un papá que, o sea, porque no está tal vez en el día a día o una mamá, y de repente ven que mamá está ya emparejada o papá y sí sienten como esta parte de, ay, ¿qué está Ajá, sucediendo, no? ajá. Otra vez Sí, ese recordar de una familia movida o exacto, removida. ajá. Y que puede ser de cierta manera un cierto duelo, también por Claro. saber que mamá o papá que ya tiene pareja no va a estar bueno, a veces pensarían los niños o las niñas o los adolescentes que ya no va a estar el mismo tiempo con ellos, Y ¿sí? que sería muy probable Ajá, también. sí, están las dos partes, pues, pero también es hablarlo, para que no les caiga así como el Claro. baldazo de agua de, "Ah, ¿y ahora dónde? Sí, ¿Y ahora sí, dónde sí. me sostengo? ¿Dónde o quién busco? ¿O qué? O sea, porque de momento sí puede llegar a Sí, ser sí, así. sí, pero también ahí tenemos a la red de apoyo que Sí, nunca falla y para eso se requiere también irla conformando, ¿no? sí, sí, O sí, sea que si todo el afecto de los chicos, la edad que quieras, de las que hemos estado hablando, si todo el afecto está depositado en su padre o madre, algo estamos haciendo mal como claro. padres, ¿eh? Ujú. Algo, porque ahí hay ya una Sí, lucecita amarilla naranja, porque independientemente de la edad de nuestros hijos, tendríamos que estarles generando o favoreciendo esta creación de red para que sí, si mamá o papá deciden hacer una nueva pareja, ellos puedan tener también esos afectos cubiertos, ¿sí? Independientemente de que mamá o papá estén emparejados. sí, con un grupito de amigos, las mismas Claro, primas y demás, claro, sí, claro. O sea, y bueno, o sea, para ir cerrando, a mí me gustaría que nos fuéramos poniendo esos 5 puntos, ¿no? Yo me gustaría empezar con ponerle el nombre que corresponde a cada cosa. sí, La claridad en estas etapas es el bálsamo y el secreto. sí, exacto. Yo me iría por un segundo, como dices, la red de apoyo.
que los niños tengan un círculo, también círculo secundario donde puedan sentirse acogidos, entendidos. De repente a veces puede ser los abuelitos también, o una Claro, madrina, o una tía, ¿sí? Que de sí, repente puedan también tener ahí ese segundo refugio, podríamos llamarlo, claro. ¿sí? Ujú, ujú. Ujú, El tercero, recordar como adultos que una separación no es el fin del mundo, que elaborando el duelo previo, ujú. elaborando y sanando lo que se tenga que sanar, por supuesto que, como decía una muy buena amiga mía, ¿cuál es la mejor relación? La que sigue. Ah, mira. La que sigue. ¿Por qué? Pues porque la otra ya pasó. Sí, ok, Entonces, como ok. lo pasado es pasado, ¿sí me explico? Sí, Entonces, tener ese ánimo de seguir viviendo ujú, como mujer, como hombre, como adulto, con esta confianza en la vida y en ser, además de ser padre o madre, ¿no? sí, así es, sí, sí, sí. Que Sin sería, perderse, sí, que sin sería como el perderse. cuarto punto, ¿no? A ver, Que de repente, ya con hijos, de repente puede haber personas que se limiten a desarrollarse de manera individual, o sea, claro. como mujer, como hombre, como persona que puede establecer una relación. Ujú, Sí, obviamente sí, como dices, el duelo trabajado de la relación por pasada es supuesto. importante, pero también darse cuenta que está bien ese sentido de buscarse ellos en otros lugares y también ir creando su propia red de apoyo. Y si ahí surge algo, qué Claro, padre. claro, porque a Ujú. ver, o sea, otra vez, nadie está obligado a establecerse en pareja si no es su deseo. Sí, También hemos hablado de la solitud. así es. Sin embargo, esa red de apoyo y compañeros de vida con quien quieres acompañarte es vital para el desarrollo personal, Claro. adulto. Y, as- y entre mejor estés tú como persona, mejor ejemplo como padre o madre Claro, seguirás siendo. así es. ¡Ay, un ¿Eh? gustazo, Carmen! Igualmente, Cari. Bueno, ¿Eh? entonces esto fue cuidado. Con cuidado. Wake up to the sunrise sky. Feel the world let out a sigh.